Buenas tardes, una semana más. Gracias por su apoyo. Buenas tardes, no, porque hoy es de día con todos los ruidos típicos de la mañana de por aquí. Y bueno, hoy toca. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo y gracias por molestarse en escribir comentarios. Ustedes saben que yo estoy paranoica con estas historias y nunca escribo comentarios. Y hoy toca un texto un poco polémico, que quizá vaya a ser un poco polémico. Yo no quiero molestar a nadie. A ver qué les parece a ustedes. También es un clásico entre los clásicos. Bueno. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo de Juan Donoso Cortés. Y en este texto lo que se va a defender es la tesis ya sabida de que el liberalismo, de que el socialismo, el comunismo, es hijo del liberalismo. Que no es una tesis tampoco. A ver, este texto se salió a la luz por primera vez en 1851, fue un éxito. Después, para llegar al éxito, para que llegar a otro texto que tuviera el éxito de este, fue el de, por ejemplo, el de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Bueno, tenía aquí el texto de Berdyaev, porque el otro día, con el de Solzhenitsyn salió, lo vi, y aquí se va a defender la misma tesis de que el socialismo es hijo del liberalismo. A ver si lo encuentro. Vladimir Soloviev decía que para vencer al socialismo era preciso haber discernido su verdad. No se puede luchar contra el socialismo con las ideas burguesas, ni se le puede oponer la sociedad capitalista, burguesa y democrática de los siglos XIX y XX. Es la sociedad burguesa la que ha engendrado el socialismo y la que nos ha conducido a él. El socialismo es carne de la carne y sangre de la sangre del capitalismo. El socialismo ha heredado el ateísmo de la sociedad burguesa y capitalista del siglo XIX, la más auténticamente atea que ha conocido la historia. Donoso Cortés va a decir eso también. La relación del hombre con el hombre y del hombre con la naturaleza ya estaba en ella falseada. Bueno, pues el de Berdyaev, que ya está reseñado en estos vídeos. Y luego el paso siguiente, claro, Donoso Cortés no llegó a ello, pero el paso siguiente de esa tesis es que el fascismo es hijo del comunismo, es el comunismo del liberalismo y el fascismo del comunismo. Y buscando, a ver, también este texto porque salió el otro día, y aquí Paul Johnson dice eso, a ver si lo encuentro sin demasiada historia. A ver, se había desarrollado demasiado tarde para que Lenin lo incorporase en su marcha de la historia. Era impensable admitir su verdadera naturaleza, una herejía marxista, de hecho, una modificación de la propia herejía leninista. En cambio, había que armonizarlo con la historiografía marxista-leninista y, por tanto, demostrar que no era un presagio del futuro, sino un perverso estertor de la moribunda época burguesa. Así, después de muchas cavilaciones, en 1933 se elaboró una definición soviética oficial. El fascismo era la dictadura terrorista manifiesta de los elementos más reaccionarios, chauvinistas e imperialistas del capital financiero. Esto es básicamente lo que me enseñaron a mí en los icastontolos, que el fascismo era hijo del tradicionalismo, del conservadurismo. Esta evidente tontería fue necesaria a causa del fracaso del marxismo científico cuando llegó el momento de predecir el fenómeno político más sorprendente del período que medió entre las guerras. Bueno, pues ya lo están viendo. Liberalismo, comunismo, fascismo. A ver, el texto de Donoso Cortés, que salió, ya he dicho, en 1851... Donoso Cortés nació en 1809 y murió en 1853. Tiene dos partes muy diferenciadas. Una es la primera parte en la que cuenta toda la teología cristiana. A ver, que voy a mirar el índice, que venía aquí al principio. Pone... libro primero, Cuestiones generales de teología católica. Libro segundo, Problemas y soluciones relativos al orden general. Y libro tercero, Problemas y soluciones relativos al orden en la humanidad. Bueno... la primera parte quizá pueda servir como de introducción al cristianismo, pues aquellos que no hemos sido educados dentro de él. Me imagino que muchos de ustedes pues ya conocerán todo lo que tenga que decir. A ver, y de aquí tengo, cuando tomé las notas en el cuaderno tengo... Nos dicen que el socialismo es ateo y materialista. Al contrario, el liberalismo es ateo y materialista. El socialismo es un tipo de teología. Por eso ganará siempre el liberalismo. La escuela liberal hace ostentación de tener como cosa de menor valer
esas altas especulaciones. Todas las cuestiones relativas al mal o al bien se resuelven en una cuestión de gobierno. Ignoran las grandes cuestiones del bien y del mal y al final van a dar en posiciones o cristianas o socialistas. La escuela socialista saca gran ventaja de todo esto porque van derechas a todos los grandes problemas y a todas las grandes cuestiones. Se concede a la razón competencia absoluta para resolver por sí sola toda cuestión relativa al orden político, religioso, social. La razón tiene soberanía completa, independencia absoluta. Se niega todo vínculo entre Dios y el hombre. El liberalismo y el socialismo, a ver, lo de siempre, que no entiendo mucho la letra, que esto está de hace años. El liberalismo y el socialismo niegan que el mal proceda del individuo. Lo coloca el liberalismo en las instituciones políticas y el socialismo en las sociales. Según los socialistas, las instituciones sociales deben reformarse a imagen de los individuos esencialmente buenos. Deben legitimarse todas las tendencias del espíritu y de la carne, hasta proclamar cínicamente la legitimidad de todos los vicios y proscribir todas las virtudes. Robert Owen, declarándose favorito del universo, estaba siendo protegido y distinguido por los reyes de toda Europa. Es gente que siempre se ha presentado a sí misma como víctima del sistema, y luego cuando te pones a mirarlo un poco más resulta que es al revés, son los mimados de todos los regímenes. Vale, no tengo nada más. Bueno, esta es de la editorial Comares, que no me gusta, está llena de erratas. Y pagué... ¿Se ve? Pagué 30 euros por este libro y está todo lleno de faltas. Bueno, y tiene 282 páginas. A ver, la primera parte de lo de la teología cristiana que dice... Bueno, empieza diciendo, en pos de los sofismas vienen las revoluciones y en pos de los sofistas los verdugos. Por aquel tiempo nació en humilde establo de padres humildes un niño prodigioso en la tierra de los prodigios. Decíase de él que al tiempo de aparecer entre los hombres había brillado una nueva estrella en el cielo, que apenas nacido había sido adorado de pastores y de reyes. Bueno, todo esto... Al decir de las gentes, al recibir en su cabeza las aguas del Jordán, había venido sobre él un espíritu en figura de paloma. Se habían rasgado los cielos y había resonado una voz clamando en las alturas. Este es mi hijo muy querido. Entretanto, el que le bautizó, hombre austero y sombrío, habitante en los desiertos y aborrecedor del género humano, clamaba a las gentes sin cesar: «Haced penitencia», y señalando con el dedo al niño hecho hombre, daba este testimonio: «Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo». Bueno, la primera parte es así. La sociedad ha entrado en la región de las sombras y ha caído bajo el imperio de las ficciones. A ver. En la escala de su degradación y de su vileza, las muchedumbres, engañadas por los sofistas y oprimidas por los tiranos, son las más desgraciadas, las más degradadas y las más viles. Aquí, en la página 77, capítulo 2, tiene que poner dogma, y miren lo que pone. Es que no veo nada. Bueno, no sé si ha visto, pero pone dogma. Está todo lleno de ratas. No sé cómo aplacarte, ni sé cómo vencerte. No sé si echar por el camino de tus enemigos o por el camino de tus siervos. No sé aún cómo te llamas, si como dicen eres omnisciente. Dime por lo menos en cuál de tus libros sellados tienes escrito tu nombre, para saber cómo he de llamarte, porque tus nombres son tan contradictorios como tú mismo. Los que se salvan te llaman Dios, los que se condenan, tirano. Es un texto precioso, que solamente merece la pena leerlo solo de lo bonito que es. A ver, con el primero de estos actos reveló su potestad de crear todas las sustancias que sustentan todas las formas, y con el segundo la que tenía de crear todas las formas que embellecen a todas las sustancias. Es aristotélico, o sea, todo el tiempo mencionando esencia, sustancia, forma.
todo el tiempo. Probablemente no comprenderá jamás el estrecho vínculo que une entre sí las cosas divinas y humanas. Esto se refiere, como siempre, a la escuela liberal. El gran parentesco que tienen las cuestiones políticas con las sociales y con las religiosas, y la dependencia en que están todos los problemas relativos al gobierno de las naciones de aquellos otros que se refieren a Dios. No he encontrado todavía, ni pienso encontrar jamás, uno de esos hombres que se llaman de negocios, depreciadores de todas las especulaciones espirituales y sobre todo de las divinas, que sea capaz de entender negocio ninguno. A ver. De todas las escuelas, esta es la más estéril, la liberal. Nada sabe de la naturaleza del mal ni del bien. Apenas tiene noticia de Dios y no tiene ninguna del hombre. Impotente para el bien porque carece de toda afirmación dogmática, y también para el mal porque le causa horror toda negación intrépida y absoluta. El supremo interés de esta escuela está en que no llegue el día de las negaciones radicales o de las afirmaciones soberanas, y para que no llegue, por medio de la discusión confunde todas las nociones y propaga el escepticismo, sabiendo, como sabe, que un pueblo que oye perpetuamente en boca de sus sofistas el pro y el contra de todo, acaba por no saber a qué atenerse. Las escuelas socialistas, por lo que tienen de teológicas, prevalecerán sobre la liberal, por lo que ésta tiene de antiteológica y escéptica. El error fundamental del liberalismo consiste en no dar importancia sino a las cuestiones de gobierno que, comparadas con las del orden religioso y social, no tienen importancia ninguna. Cuando el socialismo afirma que la naturaleza del hombre está sana y la sociedad enferma, cuando convoca y llama a todos los hombres para que se levanten en rebeldía contra las instituciones sociales, no cabe duda, es que está mal, tiene comas aquí que tienen 5 comas en la misma línea. No cabe duda, sino que en esta manera de plantear y resolver la cuestión, si hay mucho de falso, hay algo de gigantesco y de grandioso, digno de la majestad terrible del asunto. Pero cuando el liberalismo explica el mal y el bien, el orden y el desorden, por las varias formas de los gobiernos, todas efímeras y transitorias, cuando prescindiendo por un lado de todos los problemas sociales y por otro de todos los religiosos, pone a discusión sus problemas políticos, como los únicos que son dignos por su alteza de ocupar al hombre de Estado, no hay palabras en ningún idioma con que encarecer la profundísima incapacidad y la radical impotencia de esta escuela, no para resolver, sino hasta para plantear estas pavorosas cuestiones. La escuela liberal, enemiga a un mismo tiempo de las tinieblas y de la luz, ha escogido para sí no sé qué crepúsculo incierto entre las regiones luminosas y las opacas. Esto sé que lo he leído alguna vez con algún otro, no sé con quién. Nadie sabrá decir dónde está en el tremendo día de la batalla, y cuando el campo todo esté lleno con las falanges católicas y las falanges socialistas, que el verdadero punto de conflagración, no sé cómo decirlo, la verdadera batalla se librará entre los tradicionalistas y los socialistas. No sé cómo llamarlos, ticún, antiticún, antiticún, ticún. Bueno, que los liberales aquí al final no van a pintar nada, van a desaparecer o van a generar más socialistas y ellos pues no pintan nada. Se concede a la razón una competencia omnívoda. Esto ya se ha leído en los apuntes del cuaderno. Eso mismo que hace con Dios en el orden religioso, hace en el político con el rey y con el pueblo. La escuela liberal tiene por oficio proclamar las existencias que anula y anular las existencias que proclama. Ninguno de sus principios deja de ir acompañado del contraprincipio que la destruye. Recuerden que mi intención no es, ni mucho menos, lo iba a haber dicho al principio, ofender ni molestar a nadie. Si la esencia de Dios puede ser considerada como la esencia propia del hombre, ¿cómo se puede considerar también antagonista? ¿Cabe por ventura que una esencia sea antagonista de sí propia? ¿No se ve claramente que esto no puede ser? ¿Puede la razón considerar lo inconcebible, lo contradictorio o lo absurdo? El señor Proudhon, este texto también, que es como una respuesta a los textos de Proudhon, anarquista, Proudhon, no, anarquista. Yo tengo alguno por ahí, los iba a haber traído y al final no los he traído. El señor Proudhon concede valor
él concede el valor de los términos que emplea. Luego, cuando tales enormidades pronuncia en son de oráculo, quiere evidentemente burlarse de sus lectores. No sabiendo nada ni de Dios ni del hombre, y desesperado de salir de su ignorancia, quiere al menos explotar la credulidad imbécil de la turba de descreídos. Toda esa ostentación de impiedad y blasfemias no se encamina sino a engañar a sus lectores. Esto está en una nota al pie de página, porque no es del propio texto, sino de otro texto de Donoso Cortés. Sin embargo, alguna vez, al hablar del catolicismo, sigue diciendo de Proudhon, siente en sí, sin saberlo, su influencia serena y santificante. Entonces sucede que cesa como por encanto su martirio. Una brisa mansa y refrigerante venida del cielo toca su rostro, enjuga su sudor y suspende el acceso de sus convulsiones. Entonces deja caer blandamente estas palabras: «Ah, cuánto más prudente se ha mostrado el catolicismo, y cuánta ventaja os ha sacado a todos, sansimonianos, republicanos, universitarios, economistas, en el conocimiento de la sociedad y del hombre. El sacerdote sabe que nuestra vida no es sino una peregrinación, y que toda perfección cumplida no es negada en este mundo». No sé ni si esto está bien, Y porque sabe esto, se contenta con preludiar en la tierra una educación que solo puede acabarse en el cielo. Por su parte, el hombre que ha ido creciendo bajo los auspicios de la religión, satisfecho con saber, hacer y obtener lo que basta para la vida del tiempo, no será nunca un obstáculo para las potestades de la tierra. Antes preferiría el martirio. Oh religión amada, ¿por cuál extravío inconcebible de razón sucede que los que más te necesitan, esos son cabalmente los que más te desconocen? Este texto es de Proudhon, lo está citando, y entrecomillado. La escuela liberal tiene por cierto que no hay otro mal sino el que está en las instituciones políticas, que hemos heredado de los tiempos, y que el supremo bien consiste en echar por el suelo esas instituciones. Los más de los socialistas tienen por averiguado que no hay otro mal sino el que está en la sociedad, y que el gran remedio está en el completo trastorno de las instituciones sociales. Todos convienen en que el mal nos viene de los tiempos pasados. Así, para los unos como para los otros, el supremo bien es un trastorno supremo, que según la escuela liberal debe realizarse en las regiones políticas y según las escuelas socialistas en las regiones sociales. Las unas y las otras convienen en la bondad sustancial e intrínseca del hombre, que ha de ser el agente inteligente y libre de aquel y de este trastorno. Esta conclusión ha sido enunciada explícitamente por las escuelas socialistas y va implícitamente envuelta en la teoría que sustentan las escuelas liberales. A ver, las escuelas liberales de los doctrinarios, de Guizot, Constant y Roger Collard. Yo tengo leído algo de alguno de estos, de Guizot. La proclamación de la santidad y de la divinidad de las pasiones. Por esta razón, todas las escuelas socialistas, unas implícitas y otras explícitamente, proclaman las pasiones divinas y santas. Supuesta la santidad y la divinidad de las pasiones, procedía la condenación explícita de todo sistema represivo y penal, y sobre todo la condenación de la virtud, cuyo oficio es atajarlas el paso, impedir su explosión y reprimir sus ímpetus. A ver, yo me llevé el susto de mi vida, porque esto no lo sabía, de que el marxismo o la izquierda más obrerista o más tradicional o más clásica, que yo siempre he respetado y de la que he formado parte, no terminaba de relacionarla con la izquierda progresista de hoy en día, con la izquierda ticún. Claro, cuando leía estas historias, y también había leído a Dostoyevsky y tal, del amor libre y de todo eso, y de cómo ya en la izquierda tradicional, en la izquierda marxista, sí hay ese elemento ticún, y yo me llevé un susto. Si la sociedad es mala, esencial o accidentalmente, recuerdan que tiene lenguaje aristotélico. Esta sola consideración me autoriza, si la sociedad es mala, esencial o accidentalmente, me autoriza para afirmar que la teoría socialista es una teoría de charlatanes y que el socialismo no es otra cosa sino la razón social de una compañía de histriones. O el mal está en la sociedad, o el mal que está en la sociedad es una esencia o es un accidente. Si es una esencia, para extirparle no basta trastornar las instituciones sociales. Es necesario además destruir la sociedad misma, que es la esencia que sostiene todas sus formas. Si el mal social es accidental,
entonces estáis obligados a hacer lo que no habéis hecho, lo que no hacéis, lo que no podéis hacer. Estáis obligados a explicarme en qué tiempo, por cuál causa, de qué manera y en cuál forma ha sobrevenido ese accidente y luego por cuál serie de deducciones venís a convertir al hombre en redentor de la sociedad. El racionalismo, que ataca con furor todos los misterios católicos, proclama después, de otra manera y a otro propósito, esos mismos misterios. El catolicismo afirma dos cosas, el mal y la redención. El socialismo nacionalista comprende en un símbolo de fe las mismas afirmaciones. Entre socialistas y católicos no hay más que esta diferencia. Los segundos afirman el mal del hombre y la redención por Dios. Los primeros afirman el mal de la sociedad y la redención por el hombre. Bueno, me parece que voy a ir... Pasemos de corrido al lado de estas constituciones sansimonianas y fourieristas y de todas las otras... 21 minutos, pero ya no queda mucho, de verdad. A ver, ¿qué decía Proudhon? Pasemos de corrido al lado de estas constituciones sansimonianas y fourieristas y de todas las otras de la misma laya, cuyos autores van prometiendo a voces por las plazas y las calles unir con dichosa lazada el amor libre con el pudor y la delicadeza y la espiritualidad más pura. Triste ilusión la de un socialismo abyecto, último sueño de la crápula en delirio. Dad vuelo a la pasión por medio de la inconstancia y luego al punto la carne tiranizará al espíritu. Los amantes no serán entre sí sino viles instrumentos de placer. A la fusión de los corazones sucederá el prurito de los sentidos. Y para formarse un juicio sobre tales cosas no es menester haber pasado como Saint-Simon por las aduanas de la Venus popular. Toda esta gentuza... Pero si todo este mundo moderno se ha edificado en los prostíbulos, en los lupanares, es que es alucinante. Es alucinante. A ver, bueno, pues esto es también de Proudhon. Este texto que acabamos de leer es de Proudhon. La educación de la libertad, la sujeción de nuestros instintos, el rescate o la redención de nuestra alma, eso es lo que significa, como lo ha demostrado Lessing, el misterio cristiano interpretado rectamente. Esta educación durará tanto como nuestra vida y la del género humano. Moisés, Buda, Jesucristo, Zoroastro, fueron todos apóstoles de la expiación y símbolos vivos de la penitencia. El hombre es por naturaleza pecador, lo cual no quiere decir precisamente que sea malo, sino más bien que está mal hecho. Su destino es estar ocupado perpetuamente en volver a crear su propio ideal dentro de sí mismo. Esto es de Proudhon. En esta confesión de fe de Proudhon hay algo de la teoría católica, algo de la socialista y algo que no es ni la una ni la otra. Lo que hay aquí de teoría católica consiste en el reconocimiento de la existencia del mal y del pecado, en la confesión de que el pecado está en el hombre y no en la sociedad, y de que el mal no viene de la sociedad, sino del hombre. Por último, hay aquí de la teoría católica el reconocimiento explícito de la necesidad de redención. Lo que hay de teoría socialista está en la afirmación de que el hombre es el redentor. Por lo que hace a la escuela liberal, su ignorancia es proverbial entre los doctos. En calidad de lega es esencialmente antiteológica. A ver cuánto queda. Antiteológica. Y en calidad de antiteológica es impotente para dar un gran impulso a la civilización, que es siempre el reflejo de una teología. La escuela liberal es menos lega de lo que ella cree y más teológica de lo que a primera vista parece. Ha puesto la cuestión fuera del verdadero punto de vista, con lo cual ha introducido la confusión y el desorden en las regiones intelectuales. Su efímera dominación ha sido funesta en las sociedades humanas y durante su reinado transitorio, el principio disolvente de la discusión ha dado al traste con el buen sentido de los pueblos. Las escuelas socialistas, siendo como son esencialmente teológicas, miden los abismos en toda su profundidad y no carecen de cierta grandeza en la manera de plantear los problemas y de proponer las soluciones. La escuela liberal niega y afirma la solidaridad familiar. La escuela socialista deduce de los principios liberales sus legítimas consecuencias y así suprime la monarquía, la familia, la propiedad. La ceguera del liberalismo al decretar la desamortización y la expulsión de los instintos religiosos de los mayorazgos. A ver, eso era como el resumen del siguiente capítulo. Toman de la escuela racionalista y liberal los socialistas, el principio de la igual aptitud de todos los hombres para obtener los destinos y las dignidades del Estado. Pensando, empero, más adelante, demuestran a la escuela liberal que ese principio lleva consigo en buena lógica la supresión de la monarquía. Supuesta la igualdad nativa del hombre, esa igualdad lleva consigo la supresión de todas las distinciones aristocráticas.
Ni les parece menos absurdo negar la solidaridad de la familia para venir a reconocer enseguida la solidaridad de la nación. La supresión de la familia lleva consigo la supresión de la propiedad privada. Esto ya lo sabemos. Como consecuencia forzosa, la institución de la propiedad es absurda sin la institución de la familia. Suprimida implícitamente la asociación doméstica y explícitamente la asociación religiosa, a lo menos la monástica, por la escuela liberal, procede la supresión de la propiedad de la tierra como consecuencia lógica de sus principios. Esta supresión de tal manera va embebida en los principios de la escuela liberal que ha comenzado siempre el periodo de su dominación por apoderarse de los bienes de la Iglesia, por la supresión de los institutos religiosos y de los mayorazgos. La escuela liberal, que de todo tiene menos de docta, no ha comprendido jamás que, siendo necesario para que la tierra sea susceptible de apropiación, que caiga en manos de quien pueda conservar su propiedad perpetuamente, suprime los mayorazgos y la expropiación de la Iglesia con la cláusula de que no puede adquirir es lo mismo que condenar la propiedad. Esta escuela no ha comprendido jamás que la tierra, hablando en rigor lógico, no puede ser objeto de apropiación individual, sino social, y que no puede serlo por lo mismo sino bajo la forma monástica o bajo la forma familiar del mayorazgo. La desamortización eclesiástica y civil, proclamada por el liberalismo, traerá consigo en un tiempo más o menos próximo pero muy lejano la expropiación universal. A ver, todo esto, ¿a qué les suena a ustedes más? Porque parece que la izquierda, por increíble que parezca, metafísicamente está mejor situada que el liberalismo. Cuando los socialistas, después de haber negado la familia como consecuencia implícita de los principios liberales y la facultad de adquirir en la Iglesia, principio reconocido así por los liberales como por los socialistas, niegan la propiedad como consecuencia última de todos estos principios, no hacen otra cosa sino poner término dichoso a la obra comenzada cándidamente por los doctores liberales. Por último, cuando después de haber suprimido la propiedad individual, el comunismo proclama al Estado propietario universal y absoluto de todas las tierras, aunque es evidentemente absurdo por otros conceptos, no lo es. Una vez consumada la disolución de la familia en nombre de los principios de la escuela liberal, la cuestión de la propiedad viene agitándose entre los individuos y el Estado únicamente. ¿Recuerdan lo de la sociedad que ya no es la sociedad en red típica de los medievales, sino la sociedad simplemente con dos escalones, la sociedad cúpula que decía Bertrand de Jouvenel, una cúpula gigantesca que nos oprime, que es el Estado, las instituciones públicas, las corporaciones, y después una masa de individuos que ya no tiene estructuración interna. Entonces, la lucha está entre esos individuos que están desestructurados y un poder gigantesco entre el Estado y el individuo. Entonces, como quiera que el Estado, los títulos del Estado son siempre superiores a los del individuo, como quiera que el primero es por su naturaleza perpetuo y los segundos no pueden perpetuarse fuera de la familia. La disolución de la sociedad doméstica y de la sociedad política... esto nada. Nada, a ver... El socialismo solo es relativamente... A ver cuánto queda... Quedan 3. El socialismo solo es relativamente lógico. En absoluto está lleno de contradicciones. No acepta todas las consecuencias de sus propios principios. Negada la solidaridad familiar, política y religiosa, es absurdo proclamar la solidaridad universal humana. Ni los hechos históricos ni los principios socialistas permiten deducir semejante fórmula. La escuela liberal no ha hecho otra cosa sino asentar las premisas que van a parar a las consecuencias socialistas, y que las escuelas socialistas no han hecho otra cosa sino sacar las consecuencias que están contenidas en las premisas liberales. Estas dos escuelas no se distinguen entre sí por las ideas, sino por el arrojo. A ver... Mi asombro crece de punto cuando observo que los mismos que afirman la solidaridad humana niegan la familiar. Las escuelas socialistas son a un tiempo mismo ilógicas y absurdas. Ilógicas porque después de haber demostrado contra la escuela liberal que no valía aceptar unas solidaridades sí y dejar otras, vienen a caer en el mismo error. La única que me proponen no es punto de razón, sino de fe. Exigirles una respuesta categórica a esta categórica pregunta, ¿de dónde sacáis que los hombres son solidarios entre sí, hermanos, iguales y libres? Estas fórmulas abstractas no han sido sacadas ciertamente de la historia. Claro que no, ¿no les suena todo esto? ¿A qué les suena todo esto? Y ahora lo dice.
Dice, no son palabras racionalistas, las cuales no tienen en sí ninguna virtud, son palabras católicas. Lo que ha salvado al mundo hasta ahora es que la Iglesia fue en los tiempos antiguos bastante poderosa para extirpar las herejías, las cuales, consistiendo principalmente en enseñar una doctrina diferente de la Iglesia con las palabras de las que la Iglesia se sirve, hubieran llevado al mundo mucho tiempo a su última catástrofe, si no hubieran sido extirpadas. El sanculotismo... A ver. Bueno, ya terminamos. Estoy autorizado a acusar al socialismo presente de tímido y de contradictorio. Negar la humanidad bajo un aspecto para venir a afirmarla después desde otro. Negar la sociedad con ciertas formas para venir a afirmarla después con formas diferentes. Negar la familia por un lado para afirmarla por otro. Negar al hombre de cierta manera para venir después a afirmarle de una manera diferente o contraria, todo esto es entrar por la senda de tímidas, contradictorias y cobardes transacciones. El socialismo presente es todavía un semicatolicismo y nada más. Venga, terminamos. A las teorías sobre la penalidad de las monarquías absolutas en sus tiempos decentes se siguieron las de las escuelas liberales. A ver, no me acuerdo de esto. Bueno, se siguieron las de las escuelas liberales, que trajeron las cosas al punto y trance en que hoy las vemos. Tras las escuelas liberales vienen las socialistas, con su teoría de las insurrecciones santas y de los delitos heroicos. Ni serán estas las últimas, porque allá, en los lejanos horizontes, comienzan a despuntar nuevas y más sangrientas auroras. El nuevo evangelio del mundo se está escribiendo quizás en un presidio, o en un lupanar. El mundo no tendrá sino lo que merece cuando sea evangelizado por los nuevos apóstoles. Los mismos que han hecho creer a las gentes que la tierra puede ser un paraíso, les han hecho creer más fácilmente que la tierra ha de ser un paraíso sin sangre. El mal no está en la ilusión, está en que cabalmente, en punta y hora en que la ilusión llega a ser creída por todos, la sangre brotará hasta las rocas duras y la tierra se transformará en un infierno. Bueno, cuando dice que ya están por despuntar nuevas y más sangrientas auroras, tuvo razón, ¿no? Todo el siglo XX fue eso. Y luego hay una parte que también que creía que la tenía cogida, la tenía puesta y estaría, pero me la he saltado, en la que dice, eso para que vean, dice, cualquiera que se proclame moderno, no con estas palabras, pero parecido, moderno, progresista, partidario del amor libre, que odie la familia, el matrimonio, no sé qué, todo ese será ensalzado por el siglo. Como ocurre hoy en día en los medios de comunicación, que solo salen los modernitos y solo ensalzan, y en las redes sociales y tal, a toda esta gente moderna y ticún. Bueno, como esto se hace súper largo, sin más, aquí ha sido, bueno, pues aquí tiene a Donoso Cortés. Hasta la semana que viene.